Siempre será un placer cuando hablamos de la Selección Colombia, hablar de referentes, de quienes han marcado el estilo de juego, la manera de hablar de la selección, de quienes han marcado una época clave y quienes han marcado, por supuesto, cuando hemos ganado, cuando hemos sido grandes, cuando hemos tenido grandes invictos y cuando hemos tenido el título más importante, por allá en 2001, en la Copa América que se jugó en Colombia. Por eso es una alegría tener con nosotros al profesor Francisco Maturana, que nos acompaña en 10 AM para hablar de la Selección Colombia. Profesor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, lo primero, el ambiente en la selección. Ya hablamos de el invicto y me imagino que hay que recordar ese ambiente de la selección 92-94, viendo un ambiente de armonía, de amistad como el que tiene hoy la selección. ¿Qué tan importante es eso, profesor, en una selección? ¿Qué tanto juega ese ambiente limpio, franco que se da? Bueno, yo no quiero aparecer como el dueño de la verdad, sino simplemente mi experiencia. Lo que he aprendido diario me lleva a emitir los juicios que en un momento determinado yo puedo emitir. Yo aprendí que antes de un equipo de fútbol hay que armar un grupo de amigos. Entonces, en ese grupo hay una serie de códigos, de principios que son la licencia para caminar el día a día. Y eso es lo principal. Cuando el equipo no aparece, aparece el grupo. Y ese grupo tiene unos valores determinantes y eso lo muestra muchos equipos. Lo último, cuando uno está conversando, el último ejemplo es Argentina. Argentina se dice que en el Mundial, futbolísticamente, que fue, digamos, superada por Arabia. Y ahí en ese momento aparece el grupo de amigos y se fortalecen, se abrazan y terminan siendo campeones del mundo. Entonces yo creo que es determinante y en el caso personal también siento determinante porque en ese momento yo he tenido la oportunidad de ganar, porque de pronto acá me conocen más perdiendo, pero yo dirigí en 4 continentes y gané en 3. Y en esos 3 continentes, llámese Arabia Saudí, la Recopa de Asia, llámese UCAP, Costa Rica, todavía hay un grupo de amigos. Entonces eso te da razón a la importancia del grupo de amigos. El liderazgo también que tengan los equipos, el liderazgo por supuesto de quien dirige, de quien elige la nómina, de quien está sentado en el banco, parado en la raya, pero también el liderazgo adentro de la cancha, creo que también es clave. También eso marca y también tiene que aparecer en momentos difíciles. Tenemos en este momento ese liderazgo, ¿usted lo ve en Colombia? Sí, y a veces uno buscando otra cosa encuentra algo. Si usted está expedito para aprender y tiene la humildad para aprender todos los días. Yo pertenezco a la Comisión Técnica de Conmebol y en su momento estamos por todas partes de América buscando nuestra identidad y recuperando un espacio que era nuestro y que nos lo quitaron por 20 años los europeos. Entonces, viendo al Brasil, porque uno mira todos los partidos y no lo miro desde el colombiano que está mirando, lo miro desde una persona que tiene una responsabilidad con Conmebol de decir y encontrar pistas. Y resulta que buscando el momento histórico de Brasil, encontramos en ese partido Brasil-Colombia, donde ese Brasil, con muy buenos jugadores, añoraba tener a un Casemiro, que sin ser desde lo futbolístico la persona que va a transformar una institución, sí tenía el liderazgo. Y Colombia le ganó a Brasil por el liderazgo. ¿Por qué? Porque apareció Duván, apareció Lerma, apareció James con su fútbol, apareció el Córdoba, y resulta que se escondieron todos los buenos jugadores de Brasil. Entonces, ahí la gente de Brasil yo creo que estaba añorando a Casemiro, o estaba añorando a cualquiera de sus líderes.
Entonces es determinante el liderazgo, pero no una sola persona, sino que un líder, porque hay liderazgo desde lo emotivo, desde de la animación. No, se necesita un líder desde el conocimiento, que sepa decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Profesor, algo sobre Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa muchas veces es una incógnita, su manera de ver el fútbol, su manera de reaccionar a algunas cosas, incluso no sé si su manera de dirigir que puede cambiar. Ha sorprendido en Inglaterra, ha sorprendido en otras partes con su manera de jugar y su manera de ver el fútbol. Algo sobre Marcelo Bielsa, una opinión sobre el técnico uruguayo. No, Marcelo, yo le tengo un respeto, una admiración. Es un profesional que ha logrado cosas importantes, que trascendió en un momento en América donde hizo un equipo fabuloso. Después ha ido por el mundo con ese perfume de un técnico trabajador, respetuoso, correcto, muy emparentado con la manera de sentir su fútbol, que no admite ningún tipo de discusión. Entonces él siente eso y eso hace, entonces es generador de respeto, pienso yo. Profe, ¿cómo está hoy el ambiente para la Selección Colombia? Se lo pregunto porque uno ve que a cada estadio en Estados Unidos que ha llegado la selección ha sido prácticamente pues como si fuera la casa de la Selección Colombia. ¿Qué papel juega la hinchada en una instancia como la que tenemos hoy? Bueno, el papel es muy importante, siempre y cuando no sea simplemente ese amor patrio, sino que un amor patrio condicionado por el respeto, porque es que uno como colombiano quisiera todo lo mejor para Colombia, pero hay que respetar la historia. Por ahí alguien decía en mis tiempos que la patria era la selección nacional de fútbol. Otro decía que cuando la selección estaba bien, pareciera que el país estuviera bien. Entonces eso es el fútbol. El fútbol es eso, el fútbol es la selección nacional. La patria es la selección nacional de fútbol. El invicto del que hablábamos ahorita, ¿eso pesa de alguna manera? Los jugadores, el cuerpo técnico, piensan en ese invicto, en ese número, o ese número es una anécdota para comentar, para las estadísticas, y lo que se piensa es lo que viene en la cancha y avanzar a la final? ¿Tiene algún significado ese número? Eso es muy personal, porque es cierto, las cosas cada cual las asimila como quiere, ¿cierto? De acuerdo a sus principios, a sus códigos. Nosotros en un momento determinado tuvimos un invicto y no nos dimos cuenta. Yo me vengo a dar cuenta ahora de que nosotros tuvimos unos partidos invictos. En ese tiempo nosotros pensábamos, no estábamos supeditados, porque en ese tiempo el fútbol para nosotros era un sentimiento, no era una cuestión numérica. Entonces nunca contamos, no me acuerdo haber visto a este grupo pendiente de que llevábamos 23, 21, 20, no. Simplemente nosotros, ese grupo siempre estaba mirando el camino, porque es que no es solamente el ganar, sino en ese ganar, ¿qué recojo? ¿Cuál fue mi ganancia? Entonces nosotros, con orgullo, yo veo que estos muchachos miran, y esos partidos que nunca contamos nos llevaron a un mundial, y nos llevaron a un tercer lugar en una Copa América, donde pudimos, en esa Copa América también teníamos argumentos, quedamos invictos y perdimos por penaltis con Argentina. Entonces, esos partidos nos sirvieron simplemente para eso, para clasificar a un mundial y para agrandar o fortalecer el nombre del país desde la manera como quería jugar el fútbol. Profesor, ¿cómo espera usted el partido de hoy de Colombia? Colombia hemos visto que es un equipo que está hecho para proponer, para ir adelante, no es un equipo que esté hecho para esperar. No sé si espera un partido con Colombia yendo al frente y Uruguay esperando un poco, sabiendo que no tiene tanta generación de juego como la que tiene Colombia. Bueno, yo personalmente no me atrevo a decir cómo va a ser el partido, porque el fútbol no está hecho.
Al fútbol hay que hacerlo. Yo creo que la grandeza del fútbol es eso, que no está hecho. Y el fútbol son los jugadores, lo que hagan los jugadores que lo juegan, más sus circunstancias. Entonces yo en ese momento no sería muy atrevido y muy irresponsable yo desde mi posición de jugador, de entrenador, saliera a decir que mañana vamos a jugar así, allá, cuando nadie sabe lo que va a pasar. Profe, yo sé que también es arriesgado, pero ¿cuál es su marcador para el partido de esta noche? No, eso sería irrespetarme a mí mismo, porque yo tengo unos principios y unos códigos que no me permiten públicamente estar jugando ese partido. Profesor, usted ha tenido conversaciones con Lorenzo, con Néstor Lorenzo, han hablado de fútbol, de la selección, de lo que significa para el país, de lo que significa dirigirla. ¿Tiene una relación, una conversación con él? Sí, él vino acá con Amaranto 2 veces y habló conmigo, hablamos con Bolillo, estuvimos juntos, hablamos de fútbol y expresamos cada uno sus opiniones. Él con toda seguridad se llevó el respeto y el respaldo de nosotros, que ya tuvimos un tiempo en esa posición que él está y que de pronto tenemos vista de cómo es esta situación. Se ha hablado mucho de 1994, del clima que había, de la fiebre, digamos, colombiana, de si los jugadores en ese momento se desconcentraron un poco por todo ese ruido. Y se ha hablado también de los jugadores de hoy, de cómo han cambiado, de que se van rápido a Europa, a otros países. ¿Qué tanto ha cambiado el jugador colombiano, sabiendo que ya se vive de otra manera el fútbol, que desde muy jóvenes tienen, digamos, un camino ya trazado por fuera? ¿Qué tanto hemos cambiado y qué tanto ha cambiado eso al jugador colombiano con respecto a lo que pasaba hace 30 años? Vea, a ver, usted como que me está entusiasmando. Yo quisiera que las comparaciones no son buenas, pero muchas veces en el pasado hay pistas para el presente. Yo quiero contar la historia, por ejemplo, con el permiso de ustedes, de esa selección que fue a un mundial después de 28 años de ir que no íbamos a un mundial, donde a nosotros nos conocían más por la droga y la violencia que por el fútbol. Esa selección fue allá, a Italia, y les dijo a todo el mundo que era Colombia, que era más que la droga. Colombia era un país de gente trabajadora, de gente con fantasía, de amigos, y que tenían una manera de ver el fútbol y de sentirlo. Ese equipo perdió un partido con Yugoslavia, que en ese tiempo Yugoslavia era la campeona de Europa. Perdimos un partido y nos fuimos para el sitio de concentración, donde estábamos nosotros solos. Nos miramos a la cara, nos abrazamos, nos lloramos, y al otro día éramos más fuertes y queríamos ya el otro partido. Y ahí aparece el otro partido, que fue Alemania, que es el partido que el mundo entero recuerda de Colombia. Entonces, ese duelo lo hicimos nosotros solitos. En Estados Unidos, con todo el bla bla que llegamos, por todo el reconocimiento que no salió nunca de nosotros, sino que la gente nos decía que Colombia era eso y eso, y no podíamos decir nada. Fuimos a Estados Unidos, nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas, compartiendo con el público, con la prensa, con todo, porque éramos un país bacano, honesto, y cuando perdimos el primer partido no tuvimos el espacio, no tuvimos la posibilidad de juntarnos, abrazarnos, llorar y amanecer al otro día mejor, porque nos daba miedo, nos daba pena, nos daba vergüenza, nos daba no sé qué cosa, salir a compartir con la gente que estaba viviendo con nosotros. No tuvimos nuestro escenario. Entonces estas cosas parecen tonteritas, pero estas cosas son pistas, ¿me entiendes? Son pistas, porque cuando usted gana, todo es normal, todo es fiesta, pero cuando pierde, ahí empiezan a salir un poco de cosas que todo el mundo tiene licencia para decir que esto es. Estamos en la alegría de lo que viene con Colombia y de la ilusión de llegar a esa final, pero no puedo dejar de preguntarle por la tristeza, y ya que hablamos del 94, de lo que pasó con Andrés Escobar, que fue un dolor para todo un país. ¿Cómo vivió este año recordar ese momento difícil, que lo recordamos todos,
30 años después, solamente vemos la imagen de Andrés, vemos la imagen de los noticieros del país en su momento y creo que todo el mundo lo siente como propio. Me imagino que vivirlo para ustedes es un asunto completamente distinto, más doloroso que para cualquiera. Bueno, yo lo miro, ¿sabes? Lo miro con una tristeza, porque es que el fútbol, pareciera que el fútbol se convierte en una máscara. Y aquí a todos estamos dolidos por lo que pasó con Andrés. Y Andrés es un referente del fútbol, de un ser humano que jugaba fútbol. Pero resulta que es que esto, el fútbol no puede esconder, y ha estado escondiendo el país que teníamos en ese tiempo. Porque no fue que a Andrés le hicieron un proyecto y un plan para asesinarlo porque había hecho esto. No, en ese tiempo mataban a todo mundo, y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que tuvimos un tiempo en el país donde ese día que murió Andrés, seguramente murieron 4 odontólogos, 3 médicos, 2 policías, y nadie se dio cuenta de eso. Pero la realidad era que en ese tiempo el que primero desenfundaba, eso fue. Y Andrés estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocado, pero no fue que hubo un proyecto, un plan para asesinar a Andrés por un autogol, no. Llegó a un sitio equivocado, a la hora equivocado, tuvo una discusión, y en ese tiempo las discusiones se resolvían así. Eso es lo que tenemos que vender, porque es que estamos vendiendo que Andrés lo mataron por el autogol. No, estamos escondiendo nuestra historia, y la historia no se puede esconder. Completamente, era otra ciudad, no se nos puede olvidar que Medellín a comienzos de los 90 tuvo hasta 7.000 homicidios en un año, y como usted dice, era el que primero desenfundaba, era un clima enrarecido, distinto. Pero volvamos para que terminemos, profesor Maturana, a la selección de hoy. Una última, y es cómo entender a James Rodríguez. Cómo entender que un jugador como James no haya logrado encontrar un club en los últimos años y llegue a la selección y muestre lo que ha mostrado y pueda ser fácilmente el mejor jugador de la Copa América. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, yo creo que, yo te digo, es muy difícil desde afuera, o difícil no, muy atrevido, muy respetuoso desde afuera, decir James Rodríguez es esto. No, a James Rodríguez en este momento lo conocerá Pilar, lo conocerá los que están cercanos a él y saben cómo él interpreta su vida. Yo en un momento determinado me preocupé por James y llamé y estuve conversando cuando él estaba con Rafa Benítez, porque Rafa Benítez es una persona que, pues, cuando yo empecé en Valladolid, él iba allá, que lo mandaba la gente de Madrid a formarse como entrenador. Entonces hay una relación con Rafa Benítez, y yo le quería preguntar qué pasaba con James, ¿cierto? Porque James siempre ha sido una persona diferente por su manera de sentir el juego, fue una persona que a mí personalmente me conquistó con su caminar en Banfield desde la humildad, que ese caminar lo llevó a Europa, y en Europa ya terminó en sitios importantes, o sea que eso no es gratuito. Entonces, decir el momento actual, yo creo que tiene que ser la gente de la cercanía de James. Yo personalmente como colombiano siento una gran admiración y un respeto por él. Pues profesor, muchas gracias. Lo último, si tiene ilusión para hoy, si tiene la esperanza, si nos ve en la final. Vea, yo creo que tenemos que hay que patrocinarlo, y el día mañana pasado, como lo hacíamos nosotros, porque mire que yo le digo, en el pasado hay pista. Si hoy fuera la elección de Miss Universo, todos estaríamos comprando la media y haciendo el programita para por la noche y haciendo fuerza para que Colombia ganara. O si fuera a correr Cochise Rodríguez, o si fuera a correr Patrocinio Jiménez. Siempre hay que pensar lo mejor para nuestro país. Claro que sí, siempre hay que pensar lo mejor, y con esa selección que hemos visto es mucho más fácil pensar lo mejor. Profesor, muchas gracias. Gracias por estar en 10 AM hoy por hoy. Siempre un placer oírlo. Bueno, un abrazo y feliz día. Que lo disfruten.